Ya, el capítulo que corresponde avanzar en este es la parte de inducción matemática. Ya, este corresponde al capítulo 3, perdón, el capítulo 3. La inducción matemática. Primero lo que vamos a definir es el sistema axiomático del peano. El sistema axiomático del peano es más de carácter teórico, pero se basa en los naturales y en el conjunto de los naturales. Lo que nosotros vamos a hacer en este tema es manejar fórmulas, y en algunas vamos a justificar su existencia, que nos sirvan como modelos matemáticos para desarrollar algunos temas de interés. ¿Ya? Y esto se basa en el carácter teórico en el sistema axiomático del Peano. Peano ha sido un estudioso y ha formado un sistema axiomático en términos de los números naturales. La pregunta es, ¿qué es un sistema axiomático? ¿No? Un sistema axiomático tiene una estructura. Este sistema axiomático tiene una estructura. Esa estructura como tal de este sistema axiomático tiene que tener en principio, tiene que tener en primer lugar principios. Tiene que ver con situaciones de carácter inicial. Dentro de ese principio van a estar los términos primitivos y luego de eso van a estar algunos axiomas. Un axioma es algo que no se discute, es un hecho que se da, digamos, ¿no? Es un hecho que ocurre y no lo discutimos. Dentro de esto luego vienen propiedades y luego vienen algunos resultados a los cuales les llamamos teoremas principales y resultados finales, ¿no? Entonces, esta estructura continúa. Sí, es un sistema axiomático. Entonces, dice aquí, el sistema axiomático del Peano se define en base al conjunto de los números naturales. O sea, su base va a ser los números naturales. Además, consideramos para esto las operaciones de adición y multiplicación de los mismos. Es decir, vamos a sumar números naturales y vamos a multiplicar números naturales como operaciones básicas de este sistema axiomático. Este sistema axiomático va a consistir en términos primitivos. Un término primitivo es ese ejemplo que les daba al inicio. Por ejemplo, los números naturales en este conjunto tienen que empezar por algo, ¿cierto? Entonces, ese algo, en este caso, en el sistema axiomático del Peano, es 1. Primer elemento que no se discute su existencia, simplemente decimos es un símbolo que representa una cantidad. ¿Ya? Entonces, este existe, como acá dicen, el objeto denotado por 1 es un elemento primitivo. Ahora, como aquí dicen números naturales, tenemos que dotarle de un elemento primitivo al cual le llamamos n, un conjunto n no vacíos. Son elementos primitivos. Y aquí dice una función llamada siguiente, porque a partir de este 1 tenemos que generar el siguiente de 1, ¿ya? Y ese siguiente de 1, así podemos escribirlo, fíjense, el siguiente de 1 va a ser 1 más una unidad, porque estamos en los números naturales, ¿no? Si el siguiente de 1 es 1 más 1, entonces obviamente 1 más 1 es 2, ¿no? Una función llamada siguiente. Imaginémonos por una parte que estamos en un valor ya, digamos, a partir de esta función, digamos en un valor 7. Entonces, ¿quién es el siguiente del 7? Parece bastante trivial, pero lo estamos viendo desde un término de una definición funcional. Entonces, el siguiente del 7 va a ser ese 7 mismo, pero sumado 1. Entonces, el siguiente de 7 es el 8, obviamente, ¿no? Acá, por ejemplo, en las definiciones y esta, vamos a llegar a eso. Esa es la función llamada siguiente. Estos tres elementos se llaman términos primitivos dentro de la estructura del sistema axiomático del Peano.
Ahora tenemos axiomas dentro de este sistema. El objeto 1, vamos a decir que pertenece a los números naturales. Es decir, vamos a decir 1 pertenece a n. Es muy trivial, pero es una aseveración axiomática, porque no se discute. Decimos que el 1 es natural. Y ahí termina esta situación. Ahora dice, como segundo caso, dice la función siguiente, definiéndose a este elemento, es inyectiva, dice. Ustedes han llevado ya en cálculo 1, y esta función inyectiva tiene que ser una correspondencia de 1 a 1. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya esto? La función siguiente es inyectiva. Ese es un axioma también, que tiene que ser inyectiva. Luego dice, uno de los axiomas, cumple el principio de inducción completa, dice. El principio de inducción completa se basa en el hecho de inducir. Tenemos que inducir alguna situación de carácter, digamos, experimental en un inicio y luego de carácter de afirmación para que podamos nosotros manejar ese axioma de tal manera que nos sirva como elemento práctico de esta teoría. Ese principio de inducción completa dentro de este sistema axiomático dice: si se tiene un subconjunto de los números naturales y tenemos un subconjunto, aquí ya tomarlo en cuenta, esto voy a reiterar luego, tenemos un subconjunto y 1 está en S, dice. Este 1 es este elemento primitivo. Y dice, si H está en S, refiriéndose a cualquier valor de S, pero entonces el siguiente de H también tiene que estar en S. Entonces, este es un axioma, no se discute. Por tanto, dice, este conjunto S es igual a N. Este S igual a N, en realidad este S debería de ser los naturales, ¿no? Pero su carácter es muy formal, ¿no? Pero lo vamos a tomar en cuenta esto, no todavía como elemento práctico, sino como elemento teórico. Luego tenemos definiciones, ¿no? Dentro de este sistema axiomático. Dice una definición. ¿Cómo vamos a definir la adición? Entonces decimos, el siguiente de A, defínense a esta función siguiente, ¿ya? La función siguiente. Entonces, el siguiente de A es, dice, A más 1. Es decir, si yo les pongo el siguiente del 2, de acuerdo a esta definición, dice, siguiente de A es A más 1. Siguiente de 2, 2 más 1. ¿No? Así sería su definición. Obviamente, el siguiente del 2, alguien dirá 2 más 1, 3. Ah, sí, en efecto cumple. Luego aquí dice, por ejemplo, A más el siguiente de B, o perdón, el siguiente de A más B, si queremos, es A más el siguiente de B, o de cualquier lado, ¿no? Esa es su definición. Digamos, imagínense este, digamos, ¿ya? Entonces, el siguiente de, a ver, de 3 más 5, digamos. Estoy en esta parte. Según esta definición, dice, es el primero. 3 sería el primero, ¿no? Más el siguiente de B, dice. Pues aquí sería más el siguiente de ¿quién? En este caso, de 5, ¿no ve? 5. Obviamente alguien dirá, este número de acá, lo que me está dando en realidad de ser 8, ¿no? Este es el 8. Me está diciendo el siguiente por 8. Me tendría que darme 9. Entonces, el siguiente del 5 es el 6. Y 3 más 6 obviamente es 9, ¿no? Pues el siguiente del 8 es 9. Esa es su definición. Y aquí dice A por 1 es A, y A por el siguiente de B es A por B más A. Entonces eso habrá que verlo, ¿no? Porque esa es su teoría. ¿Ya? Entonces, este sistema axiomático del piano nos va a dar cobertura a que dentro de cualquier conjunto, su conjunto natural, pues a este conjunto le vamos a poder analizar. Ese conjunto, como tiene que ver con los naturales,
está inmerso en el sistema axiomático del plano. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un elemento primitivo 1, o sea, un primero, tiene que haber un conjunto n, tiene que haber una función siguiente. Además, dice, el 1 pertenece a lo natural, es decir, al conjunto que estamos tomando, tiene que ser la función inyectiva y tiene que cumplir el principio de inducción completa, que es este, ¿no? Que está en 64. Y obviamente estas definiciones y el carácter en el momento dado no nos permite usarlo, ¿ya? Pero más que todo se va a basar en el principio de inducción completa. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Algunas consideraciones. Fíjense que para objetivizar este temario hay que hacer una profundidad en algunos temas de cardinalidad de conjuntos y de conjuntos finitos y de conjuntos numerables. Entonces, en ese marco diremos lo siguiente, fíjense, algunas consideraciones. Se dice que un conjunto A es finito, o sea, que tiene fin, si solo si A es numerable. Cuando se dice que un conjunto es numerable, dice que lo podemos enumerar uno por uno. Ya cuando así hacíamos conjuntos por extensión, cuando lo podemos enumerar, entonces ese conjunto se va a decir que es finito. ¿Entendido? Ahora, el conjunto de los naturales, este conjunto, y si digamos más o menos hacemos una apreciación de sus elementos, sería el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente, pero no va a tener un fin, ¿no es cierto? En apariencia, este conjunto es infinito, pero en realidad es numerable, porque cualquier cantidad que al final te des va a ser reconocible si quiere, ¿no? Si digamos alguien piensa en el 100, por decir, entonces va a tener 100 elementos, así que lo podemos contar. Si tenemos 1000, digamos, va a tener 1000 elementos. Si tenemos 1.000.000, va a tener 1.000.000 de elementos. Entonces, este conjunto de acá es numerable, por tanto es finito, como acá dice, ¿no? Ahora dice, todo conjunto que sea numerable, abriéndose a este lado, A es numerable, sí, solo si dice, existe una función biyectiva de biyectiva f de A en n. Se está diciendo que existe una función del conjunto A que es numerable, de ese conjunto A, en los naturales. Ahorita vamos a ver con un ejemplo eso. Entonces, de aquí lo que nos interesa es tener esa función inyectiva. Esta es una propiedad en realidad, estas son propiedades por este caso, ¿ya? Pues las vamos a usar, pero con carácter teórico, no tanto, digamos, en la parte operativa. Ahora aquí otra situación. A es numerable, dice, sí, solo si sus elementos constituyen la imagen de unas sucesiones. Una sucesión es un conjunto de valores que puede converger a un punto o no converger, ¿ya? Podemos tener varios elementos y estas pueden converger a un punto. Es decir, este conjunto numerable y sus elementos constituyen la imagen, dice, de una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Un conjunto de puntos que convergen a un punto, o no convergen, porque eso puede ser caprichoso, digamos, no puede ir de este lado, por ahí se salta. Es un conjunto de elementos de una sucesión, ¿ya? Eso es teórico, pero les voy a hacer la especificación en el ejemplo. Observaciones, fíjense acá. Este conjunto A, así, dice, determina una biyección con el conjunto de los números naturales. La biyección entre A y N, ¿ya? Es una función, dice, que va del conjunto A en el conjunto N de los naturales, ¿no? Naturales. Entonces, ¿cómo vamos a objetivizar a estos puntos? Fíjense, a este, bueno, si aquí tomamos bueno, en este caso, a ver, lo hagamos al revés, ¿ya? Porque cuando es biyección puede ir de este en este o al revés, ¿ya?
Sí lo vamos a hacer para que se observe mejor. De n en a. ¿Ya? Entonces, fíjense, y su asignación va a ser la imagen de este n bajo f. Entonces, y colocamos f de n. Este f de n viene por esta función y está en a. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. En este conjunto, n, como es natural, está el 1. Y en este otro conjunto, vamos a hacer correspondencias. Fíjense, al 1 le vamos a dar un elemento de a. Y ese elemento de a le vamos a llamar a minúscula, pero como viene de 1, le vamos a llamar a sub 1. Y si tomamos 2, entonces le vamos a llamar a sub 2. Estamos haciendo una asignación de índice para ciertos elementos. Es como darles nombre, ¿no es cierto? Entonces, este es 3, a sub 3, este es 4, a sub 4, y así sucesivamente. Si tomamos un n, vamos a tener un a sub n, ¿no? Una asignación de esa naturaleza. Esta función biyectiva, más o menos como es una especie de indización. En este caso, ¿no? Esta función biyectiva, lo que está haciendo es asignarle a este valor 1, elemento primitivo de los naturales, le está otorgando un subíndice y le está llamando a sub 1. Y para el 2 lo propio y en todos los casos. Y esto puede continuar, obviamente. Entonces, ese tipo de indización hace. Ahora, fíjense, ¿por qué hablamos luego de sucesiones y valores? Fíjense. Por lo siguiente, porque ahora, si esta es una función en términos de los números naturales, podrá escribirse como una fórmula. Entonces, fíjense, podemos adoptar lo siguiente. ¿Qué tal si colocamos n sobre n más 1? Como una función de asignación para ese número natural, ¿no? Entonces, a este, que es cuando le demos 1 a este, así, entonces va a ser f de 1, ¿no es cierto? Entonces, si es más pequeño, lo voy a anotar, n, así le anotaremos sobre n más 1. Entonces, este f de 1 será igual a ¿qué? 1 sobre 1 más 1, ¿eso es? Sí. Un medio, ¿no ven? Ahora, a este valor que está aquí, le vamos a llamar, como tiene que ver con el 1, y el 1 se asigna bajo esta indización, entonces este sería mi a sub 1. Entonces, como que esta dirección entre n y a tiene esa formación. Si a este yo le doy 2, entonces va a ser 2 sobre 2 más 1. Entonces, eso quiere decir que este A1, de acuerdo a esa característica, vale un medio. Y el A2, 2 tercios, ¿no ve? Cuando vale 2, 2 sobre 2 más 1. ¿Cuánto vale 3? 3 cuartos. Y así, ¿no? 4 quintos. Y este último va a ser n sobre n más 1. Y así sucesivamente, fíjense. Este puede ir alejándose a un cierto valor. La pregunta es a dónde convergerá, ¿no? Pero este tipo de números son los que nosotros ahora vamos a trabajar bajo las fórmulas como esta, por ejemplo, ¿no? Que las inducimos, pero queremos saber la veracidad de esas, ¿ya? Entonces, más o menos, ese es el comportamiento de esa función biyectiva. Ese conjunto A, que está aquí, sería en realidad A1, A2, A3, hasta AN, y esto continúa, ¿no es cierto? Ese sería el conjunto A. Pero en realidad este conjunto A, como hemos visto, de acuerdo a la definición de lo que es la función, va a ser un medio, 2 tercios, 3 cuartos, y así sucesivamente hasta n sobre n más 1. Y esto continúa, ¿no? Es ese conjunto del cual estamos hablando. Este es un tipo de números a través de fórmulas que vamos a crear, los que nos van a permitir deducir este tipo de modelos matemáticos, ¿ya? Acá está, fíjense, ese A sería en todo caso.
Es decir, al A1 le corresponde el 1, dice. Bueno, esto está al revés porque es una dirección, no hay problema. Y este es el ejemplo, ¿no? Este A, por ejemplo. ¿Dónde está? Acá dice, si, acá lo hace al revés, fíjense. Si este conjunto es un medio, este es 2/3, este es 3/4, un medio, 2/3, 3/4, ¿cómo será el enésimo? Dice, ¿cómo será el enésimo? Entonces, cuando tomas 1, a este le has sumado una unidad. Cuando tomas 2, a este le has sumado una unidad. O sea, es el siguiente siempre, ¿no? A este 1, el siguiente sería 1 más 1, 2. Si tomas al 2, el siguiente del 2 sería 3. Si tomas al 3, el siguiente del 3 sería el 4. Si tomas a n, sería el siguiente n más 1. Es decir, aquí se ha encontrado una fórmula el cual nos genera, digamos, este tipo de sucesión, ¿no? Ahora, dentro de esta sucesión podemos hablar de la adición y la multiplicación. Entonces nosotros vamos a poder sumar estos valores, toditos estos valores, y encontrar una relación que nos permita hallar esa fórmula, ¿ya? A ver, esta parte es teórica más que todo. A ver, veamos lo siguiente. Dice así, teorema de inducción completa. El teorema de inducción completa se basa en lo siguiente. Dice, si se tiene, bueno, acá es un recuerdo de lo que está acá arriba, por si acaso, ¿no? De esta parte, y a veces es el 4. Estás repitiendo lo mismo. Se basa en el principio, en el sistema axiomático del Peano, y esto dice el sistema axiomático del Peano. Pero la inducción completa ahora se va a traducir en lo siguiente, fíjense. Sea P de n una función proposicional. Este P de n vamos a escribir, ¿ya? Entonces, fíjense, la inducción se basa en ese P de n. Es una función proposicional. Tal que este n está en los naturales, porque viene del sistema axiomático del Peano. El sistema axiomático del Peano se basa en los naturales. Entonces, dice, además, dice, tiene que cumplir dos cosas. Uno, una hipótesis de inducción y una tesis de inducción. Ahora, bueno, acá, en esta parte, esta tesis está bien especificada, pero esta tesis, vamos a trasladarlo acá, ¿ya? Esta va a ser nuestra hipótesis y esta va a ser nuestra tesis de inducción. Una vez que demostremos esto, entonces vamos a demostrar la tesis completa, que sería esta, ¿ya? Entonces estudiemos, fíjense. P de 1 es verdad, la primera, ¿ya? Es decir, ¿se acuerdan del ejemplito de la pizarra, no? El primer estudiante habla de eso. P de 1 es verdad. Entonces, esto ya cumple. Entonces, esta es la primera condición. ¿Dónde estamos aquí? Bueno, en realidad esto, bueno, está bien, pero lo vamos a mejorar esto, fíjense. Este sería 1 y este sería 2. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer para el primero que sea verdadero, este K que está utilizando es cualquiera, siempre en términos de los naturales. Este K está en los números naturales. Y P de K dice que es verdad. Es decir, para cualquiera cumple. Y si cumple para este, entonces debe cumplir para sus siguientes. ¿Quién es el siguiente de K? K más 1. Y si cumple estas dos cosas, el I y el I2, entonces diremos que ese P de n, este P de n que estamos hablando, es verdad para todo n. Ese es el principio de inducción. La suma de los n primeros naturales viene dada por la fórmula S igual a n por n más 1 sobre 2. Lo que les especifica hace rato, ¿no? Dice que la suma de los primeros naturales es eso. Nos está afirmando. ¿Quién demuestra esto? Su basamento, como aquí en este ejemplo se puede ver bien, n primeros naturales. Es decir, está en los naturales, ¿sí? Y si me han dado una fórmula, yo tendré que aplicar
algún principio para afirmar esto, ¿ya? Y como que lo vamos a ver, fíjense. Acá vamos a recordar el principio de inducción completa, fíjense. Acá antes de hacerlo esto, el principio de inducción completa o inducción matemática también se llama por si acaso. Tenemos P de N, ¿ya? Una fórmula. Es decir, a esa fórmula que va a constituir un conjunto, estamos tomando un subconjunto de N. Dice, para que este P de N sea verdadero, tiene que cumplir dos cosas. Que el P de 1 sea verdad. O sea, tenemos que para P de 1 la fórmula debe ser verdadera. Luego dice 2, si para todo K en N, bueno, en este caso en S sería, ¿no? Acá estamos tomando un S subconjunto de N. Luego dice para todo K en S, entonces decimos que P de K es verdad, decimos. Y entonces debemos probar que para ese K en S, el siguiente de K sería P de K más 1, sea verdad. Entonces, si nosotros demostramos esto, ambos, nuestra conclusión va a ser que P de N es verdad para todo N. ¿Recuerdan en el ejemplito, no? Cuando decía, un estudiante habla. Y si cualquiera habla, entonces habla el siguiente. Conclusión, todos hablan, decimos, ¿no es cierto? Entonces aquí lo mismo, dice, fíjense, si P de 1 es verdad para esa fórmula, y para cualquier K, P de K es verdad, y es verdad para el siguiente, entonces habremos probado esto. Ahora, dentro de nuestra dinámica de solución, esta va a significar la hipótesis de inducción, y esta va a ser nuestra tesis de inducción. Cuando dice la suma de los n primeros naturales y dice S, eso me está diciendo en realidad lo siguiente: 1 más 2 más 3 más 4 más y así sucesivamente. Bueno, hasta acá no nos escribimos. 1 más 2 más 3 y sucesivamente hasta n, hasta cualquier valor n, suma de los primeros n naturales, dice que es n por n más 1 medios. Esto me está interrogando. ¿Será verdad? Para el ejemplo que hemos hecho de esa pequeña anécdota, de la suma de los 100 primeros naturales que hemos sacado, entonces funciona. ¿No? Funciona. Tendríamos que ver si funciona para todos. Porque en el caso del ejemplito, cuando les decía 1 más 2 más 3 hasta 100, entonces hemos dicho, esa suma nos da por 100 más 1 dividido 2. Y claro, aquí este 2 con este nos daba 100 entre 2, 50, ¿no? Y este, claro, más este nos da 101. Y eso nos ha dado 5050, ¿no? Pero esa aseveración ha sido un ejemplo hasta los 100. Pero nosotros queremos ratificar este modelo matemático si en realidad es verdad. Como es parte de los naturales, su afirmación va a ser certera cuando se apoya en el sistema axiomático del piano y se apoya en el principio de inducción completa. Y el P de N, en nuestro caso, va a ser así. P de N va a ser, entonces, aquí dice la suma de los n primeros naturales. No te está colocando un límite. Es todos los naturales. Entonces, aquí el n es natural. ¿Y quién es el primer elemento de los naturales? El 1. Entonces, fíjense que este P de n, queremos saber su veracidad. Entonces, vamos a decir P de 1. Entonces, primera situación. P de 1 tiene que ser verdad. Y P de 1, en esta fórmula, está diciendo n. Este n quiere decir el primero, es decir, n. Si este fuera 2, sería 1 más 2. Si fuera 1, sería 1. Si fuera 3, sería 1 más 2 más 3.
Si fuera 4, porque aquí dice n primeros naturales, la suma, dice, ¿no? Si este es 1, la primera sería solamente 1. Como dice suma de los primeros, si fuera 2 sería 1 más 2, si fuera 3 sería 1 más 2 más 3, si fuera 5, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, y así sucesivamente. Entonces, este P de 1 en esta parte solamente es 1. Porque está diciendo del primero. Y eso dice que es igual en esta formulita. En n igual a 1, entonces le pongo 1, 1 más 1 dividido 2. ¿Qué es lo que he hecho? Fíjense, en esta suma solamente es 1 y en esta es reemplazada el n. Entonces tengo que ver que sea verdadero. Entonces esto es 1, entonces esto es igual. 1 por 2 dividido 2. Y esa cantidad de la derecha es 1, obviamente, ¿no? Entonces, esto es 1 igual a 1. 1 por 2, 2, 2 dividido 2, 1. Entonces, esto es verdad, lo que queremos. Cumple. Es decir, está cumpliendo esta parte, que es verdadero. Ahora vamos a manejar la segunda línea. La segunda línea dice, para un K cualquiera, dice. Entonces, para n igual a K, entonces el P de K, luego voy a hacer directo, ¿ya? Esto es 1 más 2 más 3 más K, y eso es igual. Y aquí está mi formulita, fíjense, que observan, ¿no? 1 más 2 hasta K es igual, dice, n, dice, pero mi n vale K. Entonces esto va a ser K por K más 1 dividido 2. Es reemplazado aquí. Se le llama hipótesis de inducción. Ahora, en cualquier hipótesis, en un esquema lógico de esta característica, entonces esta es la hipótesis y esta es la tesis. Si nosotros queremos determinar la veracidad de esto, tendremos que partir de este verdadero. No podemos partir de algo falso, porque estamos haciendo una estructura lógica. Entonces, estamos asumiendo verdadero esto siempre. Entonces, no podemos concluir una falsedad porque nuestra teoría estaría mal, porque verdad implica falso es falso. Entonces, tenemos que probar la veracidad de Q, ¿no es cierto? En aquel caso, siendo la hipótesis, esa ya es verdadera. Entonces, esta ya se cumple. La pregunta es, ¿quién se cumple esta igualdad? La igualdad dice que es verdadera. No se demuestra. Por eso se llama hipótesis de inducción. Ahora, una vez que hemos escrito ese esquema, entonces decimos entonces, ¿qué cosa vamos a demostrar? Entonces, debemos demostrar para el siguiente de K, que sería n de K, perdón, n igual a K más 1. Y n igual a K más 1, acá lo vamos a escribir. En realidad es P de K más 1. Empezamos 1 más, ¿hasta dónde? Entonces sería K más 1. K más 1 iría. Por K más K más 1 K más 1 más más 1. K más 1. 1 más 1. Y eso sería Entre 2. K más 2. Y esto dividiría, estaría dividido entre 2. Ahora fíjense, este que hemos escrito sería nuestra tesis, pero en la tesis hay que probar que es verdad. En otras palabras, esta es nuestra interrogante. Porque aquí, por ejemplo, el P de 1 ya hemos logrado determinar, ¿no? Aquí abajo ya hemos logrado eso, que era 1 igual a 1. En la tesis de inducción dice, ¿el P de 1 es verdad? Sí. Para 1K es verdad, porque se llama hipótesis de inducción. Entonces tienes que probar para el siguiente. Y si pruebas este esquema, vas a haber probado la fórmula de eso. Entonces eso estamos haciendo. Esto tenemos verdadero y esto tenemos como interrogación, que es la tesis. ¿No es cierto? Ahora,
Podemos hacerlo, a ver, de dos formas esta demostración. Fíjense, ¿qué tenemos que probar? Esta interrogación. A ver. En esa interrogación, fíjense, esto es lo que tengo que probar. Por esta vez nomás estoy siendo bien puntilloso porque en la siguiente voy a ser más corrido, fíjense, más rápido. Esa igualdad es mi interrogación. Lo mismo como hemos hecho en conjuntos cuando decíamos, aquí hay que probar una igualdad. Partimos de la parte más complicada para llegar al otro o del otro lado al otro lado. Lo mismo tenemos que hacer. ¿Pero con qué herramientas? Con estas herramientas que tenemos. ¿Ya? En este caso, para la inducción, lo que nos sirve es la hipótesis. Para otros casos más complejos, vamos a tener que incluir teoría de algunos otros resultados. Por ejemplo, para desigualdades, va a entrar desigualdades de cálculo 1. En este caso, solo para sumas pequeñas, no va a ser complicado. Entonces, queremos demostrar esta igualdad, lo vamos a hacer en dos formas, ¿ya? De la primera forma, vamos a partir de uno de los miembros, entonces diremos así, ya, para que sea más claro. Partir de un miembro de la igualdad, ¿no? Y llegar al otro. Digamos así pensaremos. Entonces, este es el primer miembro y este es el segundo miembro. Entonces, partimos del primer miembro. Entonces digo, así, entonces tengo lo siguiente. 1 más 2 más 3 más K más 1 es igual. Entonces, mi propósito va a ser que a partir de esta suma voy a llegar a aquella fórmula. No tengo que escribir directo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense. Entonces, es igual. Digo, aquí abajo voy a continuar, ¿ya? Para que se vea, entonces, esto es igual. Entonces, acá voy a observar una situación. Fíjense, esta suma de términos es hasta K más 1. ¿Quién está antes del K más 1? Aquí. Está acá, y aquí lo voy a continuar con puntitos, ¿ya? Pues fíjense, lo voy a colocar por esta vez, solamente con un colorcito. Antes de este K más 1, está el K. ¿Entendido? Y aquí observo lo siguiente. Esto que estoy encerrando entre llaves, ahí, ¿dónde se encuentra eso? En mi hipótesis de inducción dice que 1 más 2 más 3 hasta acá dice que es igual a esto. Y esto ya se cumple, porque es hipótesis. Entonces, esto había sido igual a este. Entonces, los reemplazo. Esta suma es K por K más 1 medios. Lo he reemplazado eso ahí, ojo. Y aquí dice más, y aquí dice K más 1. Estamos de acuerdo, ¿no? Hasta ahí, fíjense, solo es reemplazado la hipótesis de inducción. Aquí podemos decir hipótesis de inducción. ¿No ve? Ya. Y entonces, tengo aquí, saco como un denominador, así, bueno, aquí serían 2, ¿no? Operaciones algebraicas, ¿no? Y luego de acá, factorizo el K más 1. Y aquí me quedaría K más 2 dividido 2. He factorizado en el numerador, ¿ya? Pero observen que esta expresión de acá es exactamente la interrogación. Por una cadena de igualdades, digamos, hemos probado este, ¿no? Entonces, una vez que hemos probado ese, una vez que has probado para un K y para un K más 1, pues tienes que concluir que esa fórmula es verdadera para todo N. Entonces decimos, por tanto, porque hemos probado esta, ¿no? Para todo N, P de N es verdad. ¿Quién es mi P de N? Esa fórmula que he escrito al inicio. Vamos a partir de la hipótesis de inducción. Esto es hipótesis de inducción y no se demuestra. Entonces diremos, por hipótesis de inducción, entonces dice 1 más 2 más 3 más K. Y aquí le voy a colocar este, ¿no? K por K más 1
medio. Se observa, ¿no? Dice que por hipótesis de inducción esa igualdad se cumple, ¿cierto? Acá está, ¿no? Son iguales. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a sumar un término aquí. ¿Quién le sigue? ¿Quién es el siguiente de K? Y obviamente es K más 1. K más 1. Ya le estoy sumando ese término. Si le sumo a la izquierda, le tengo que sumar a la derecha. Ahí tendríamos que colocar, ¿no? Sumando a cada miembro K más 1. Ahí está, ¿se observa? De nuevo he sumado y le he sumado, ¿no? Entonces digo, 1 más 2 más 3 más K más 1. Así lo vamos a colocar. Ya este K no lo he copiado, se lo copio nomás ahí. Es igual, ¿no? Entonces aquí saco como un denominador, como así una reiteración, ¿no? Dividido 2. ¿No es cierto? Pero esa expresión última, todo esto, es justamente mi interrogante. Acá está mi interrogante, ¿no? Dice que 1 hasta K más 1, 1 más 2, no sé. Es K más 1 por K más 2 dividido 2. Eso era lo que tendría que probar. Y en efecto está acá. Ya lo he probado, ¿no? Lo se ha probado. Entonces, como se han probado ambos, entonces siempre la conclusión no hay que olvidarse. Por tanto, para todo n, P de n es verdad.